Bueno, pues precisamente para hablar al respecto tenemos en línea al doctor Carlos Valdés González, quien es el director del Servicio Sismológico Nacional. Doctor Carlos Valdés, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está, José Luis? Buenas noches, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues aquí molestándolo precisamente para que nos ayude a entender un poco más lo que está sucediendo aquí en Nuevo León. Como parte del Servicio Sismológico Nacional, existe Monterrey, existe Nuevo León en el radar de las zonas sísmicas en la República Mexicana. Sí, así es. Desde el año de 2006 se instaló una estación sismológica, les llamamos nosotros de primer orden, en Linares, en el campus de la Autónoma de Nuevo León, en la Facultad de Ciencias de la Tierra, y hace 2 años se instaló una estación también ya directamente en Monterrey, también en otra de las partes de uno de los campus de la Autónoma de Nuevo León. Estas estaciones sismológicas nos permiten detectar y determinar con mayor precisión estos sismos. Claro, detrás viene la razón. Cuando nosotros vemos varios motivos, ¿no? El estado de Nuevo León y principalmente Monterrey, una ciudad tan importante y con edificaciones grandes, no está alejada de lo que en un momento dado tiene que ser la parte sísmica, porque si ustedes claramente visualizan un mapa de la zona en donde se encuentra Nuevo León, nos encontraremos nosotros que tenemos a la Sierra Madre Oriental, y que la Sierra Madre Oriental da un giro muy importante más o menos a la altura de la ciudad de Monterrey, se va hacia el oeste. Estos quiebres, esta es una sierra con muchos miles, cientos de años de existir, pero este doblez implica grandes esfuerzos que ocurrieron hace muchos años, y estos esfuerzos son evidencia de que todo nuestro país está sujeto a grandes deformaciones que tardan tiempo en generar esfuerzos que finalmente se convierten en sismos. Cuando hablamos de las zonas sísmicas, identificamos en el país principalmente las costas que van del estado de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pero en el resto del país hay, sobre todo en donde tenemos la presencia de estas grandes sierras, como lo es la Sierra Madre Oriental y como lo es también la Sierra Madre Occidental, también vemos una sismicidad. Esa fue una de las razones por las cuales desde hace varios años se instaló una estación. Y en efecto, coincido con lo que dicen ustedes, el sismo del día de hoy en la madrugada también nos despertó a nosotros, nos avisan de que hay un evento ya considerado importante. La magnitud de 4.5 para esta región es definitivamente importante. Nos dimos a la tarea de obtener los cálculos y la ubicación, el personal de guardia del Servicio Sismológico, para poder informar de qué es lo que había ocurrido. Pero vale la pena verlo también en el contexto de lo que ha pasado. Nosotros en el año de 2012 registramos 89 sismos en el estado de Nuevo León. Esto contribuye ya al 1.8% del total de los 5,000 eventos sísmicos que ocurrieron en el país. Y en lo que va del año, en el estado de Nuevo León, nosotros tenemos registrados y localizados 51 sismos en lo que va del año, una cifra un poco menor a lo que se vio el año pasado, y claramente pues nos está evidenciando que en efecto, ¿no? En el estado de vez en cuando comienzan a ocurrir o a presentarse estos fenómenos sísmicos. Cuando se presentan de manera un poco continua, como se vieron estos en la región de Montemorelos, la región por ejemplo de Cadereyta, nosotros le llamamos enjambres, y un enjambre sísmico es simplemente el inicio de una serie de sismos que no alcanzan a tener magnitudes muy importantes, y esperemos que así se mantengan, y que después esos enjambres desaparecen. Lo que se está viendo, por ejemplo, ahorita en el estado de Nuevo León, se vio también en el periodo de agosto, de septiembre y parte de octubre en el estado de Chihuahua, en la zona de Delicias, ¿no? Una zona en donde también la sismicidad es más o menos extraña, y también se estuvo presentando uno de estos fenómenos que llamamos enjambres sísmicos. Entonces, coincido con lo que dicen, de vez en cuando la naturaleza nos viene a cobrar una especie de impuesto,
y lo mejor es estar preparados, ¿no? Las edificaciones que existen en el estado de Nuevo León, las grandes infraestructuras y por supuesto ciudades tan importantes como lo son Monterrey, con edificios altos, con estructuras importantes, de alguna manera tenemos que tomar en cuenta que se podrían generar sismos de mayor importancia como el que se vivió el día o más grandes de lo que se vivió hoy en la mañana. Doctor, fíjese que durante toda esta jornada especialmente se ha estado hablando sobre esto que sucedió, como bien lo dice usted, esta madrugada en el municipio de Cadereyta. Sin embargo, esto, bueno, pues durante toda esta jornada se ha estado hablando de lo que sucedió en las redes sociales. Ha habido quienes han dicho que en el área metropolitana, es decir, en Monterrey, sintieron un movimiento, cosa que yo no sé si esto sea posible por la distancia que existe entre Cadereyta y Monterrey. Y esto, yo no sé, también se ha hablado de una relativa frecuencia que se ha estado incrementando en los últimos pues no sé si meses o años. ¿Ustedes tienen registrado este incremento en actividad aquí en Monterrey o en el área metropolitana de Monterrey? Sí, con respecto a los años anteriores que hemos estado monitoreando, sí vemos que hay un incremento. La muestra que utilizamos, o sea, ya desde que existe la estación de Linares en el 2006 y cuando se añade la de Monterrey, tenemos mejor capacidad de detección. También la muestra es muy pequeña. Para hablar estadísticamente, una muestra que se considere del 2006 al 2013, 6-7 años, en realidad es pequeña. No sería muy extraño que esto haya ocurrido en el pasado y como no había un registro exacto, en este caso el registro sísmico que nos permite catalogarlo y clasificarlo, digamos, de una manera oficial, pues se perdía en lo que la gente, yo estoy seguro que hace algunos años la gente reportaba que había algunos sismos, pero como no se tenía el documento, el sismograma, por así decirlo, pues esto se iba olvidando. Entonces, no necesariamente implica que esté habiendo un incremento o que esté ocurriendo algo que no haya pasado anteriormente. Yo me remito de nuevo al ver esta gran sierra, el doblez que sufre la Sierra Madre Oriental. Claramente esto fue testigo de eventos tectónicos importantes que debieron en el pasado haber generado sismos también muy importantes. En el otro aspecto, lo que me comenta que por la distancia la gente reporta haber sentido algo en Monterrey, para un sismo ya de esta magnitud de 4.5 y a la hora a la que ocurre en la noche, yo le respondería que sí, que definitivamente sí es muy probable, y también depende la estructura en la que estemos. Es probablemente más fácil que si estamos en un edificio, y también la ciudad de Monterrey tiene diferentes tipos de suelos. Hay la parte de las montañas, que es una parte dura, pero hay otras partes en donde está el relleno, por donde pasan el río, por ejemplo, son material de depósito, en donde puede tener otro tipo de efecto el movimiento sísmico. Entonces, lo que alguien está reportando que posiblemente lo sintieron en Monterrey, yo considero que para esta magnitud y para la hora en la que ocurrió, en donde todo está muy tranquilo y en donde algunas gentes que, por ejemplo, no necesariamente estuvieran dormidos, pero que estuvieran en la computadora a una hora tan tranquila, pues es más fácil percibir el movimiento sísmico que si por ejemplo, se hubiera producido el mismo día de hoy, pero a las 12 del día, en donde hay plena actividad y en donde hubiera sido más difícil de notarlo, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo no es un fenómeno que debe de considerarse como extraño o inusual para el Estado, y lo que sí nos invita es a reflexionar y lo que comentaron ustedes, si debemos de considerar y de estar preparados. La respuesta yo le diría que sí. O sea, nadie nos puede decir que en un momento dado pudiéramos tener un evento sísmico mayor. No tenemos evidencia de que en esa región se hayan presentado sismos, por ejemplo, de 7.5, de 7.6, como lo ocurre, por ejemplo, en los estados de Guerrero, Oaxaca, o el de 1985, cuyo epicentro ocurrió frente a las costas del estado de Michoacán, cerca de Lázaro Cárdenas, y que tuvo una magnitud de 8.1. No hay esos antecedentes,
pero yo no consideraría que, por ejemplo, el que se pudiera presentar un sismo hasta de magnitud 6, que fuera algo que no pudiera ocurrir. Yo no lo descartaría, y ya un sismo de magnitud 6 son sismos considerados como importantes. Si lo correlacionamos con el sismo que se sintió el día de hoy, cada que subimos un grado de magnitud, por ejemplo, si subimos de 4.5 a 5.5, el evento sísmico requeriría de 30 veces más energía o liberaría 30 veces más, y medio grado que nos faltaría para llegar a 6 podría ser un factor otra vez de poder subir el tamaño del sismo a que fuera unas 80 o 90 veces mayor que lo que se sintió, por ejemplo, el día de hoy, ¿no? Entonces, el escalamiento de la energía sísmica también es muy importante considerarlo, y esto yo lo que los invitaría pues es a reflexionar que es un fenómeno que puede ocurrir, y que por lo tanto, como lo hacemos en la zona centro del país, en la Ciudad de México y en los estados cercanos a la costa del Pacífico, el saber qué hacer, ¿no? El evaluar los sitios de seguridad en las casas en donde vivimos, en los edificios en donde trabajamos, ponernos de acuerdo con la familia, ubicar puntos de reunión. Consideramos ahora que el celular es una de las herramientas más importantes, sí lo es, pero también es la más vulnerable, y en un momento dado, ante estos fenómenos sísmicos, cuando son grandes, se puede perder rápidamente la comunicación celular, porque las torres de conexión sufran daño, o porque nosotros mismos saturamos con una gran cantidad de llamadas. Entonces, al tener un plan y saber qué hacer en caso de que ocurra un sismo, por ejemplo, cuál es el punto de reunión, si tenemos hijos pequeños, si queremos ubicar al resto de la familia, todo eso pues vale la pena hablarlo, ¿no? Son cosas que de alguna manera, no diría totalmente, pero que de alguna manera más frecuente vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México y en ciudades como lo son, por ejemplo, Acapulco, Zihuatanejo, inclusive Oaxaca, Huatulco, estas ciudades que están más expuestas al fenómeno sísmico de una manera más constante que lo que están observando ustedes el día de hoy. Claro. Alejandro. Doctor, lo saluda Alejandro Dávila. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Doctor, mencionaba el asunto de, lo importante que es conocer qué intensidad de grados Richter es lo que ya se podría considerar un fenómeno, un sismo ya con una mayor pues mortalidad, por decirlo, o de preocupación. Pero a mí me viene a la mente ¿dónde podemos, ahora sí que el auditorio, dónde se puede informar más al respecto sobre las medidas de seguridad que se tienen que tomar, o de prevención incluso? Porque aquí en el norte la verdad es que existe un desconocimiento total al respecto. Es correcto, es un fenómeno, extraño, y le resulta preocupante a la gente. Yo los invitaría, por ejemplo, las páginas de Protección Civil a nivel federal hablan de qué hacer en caso de un sismo. Está la página, por ejemplo, de CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ejemplo, esa página es www.cenapred, con C de Centro Nacional de Prevención de Desastres, .unam.mx. En la página del Servicio Sismológico también tenemos algunas medidas de qué hacer, inclusive hay una breve descripción como caricatura para mostrársela, por ejemplo, a los pequeños, y la página nuestra es www.ssn.unam.mx. El SSN son las siglas de Servicio Sismológico Nacional. Entonces el ver ahí las medidas de seguridad que se invitan a seguir. Por ejemplo, yo le preguntaría a la gente que haya estado más cerca del epicentro el día de hoy y que lo haya sentido fuerte, por ejemplo, si hubo objetos que vibraron de manera fuerte, o inclusive algunos objetos que se pudieron volcar, lámparas, muebles. Tenemos ahora, es común tener estas grandes televisiones planas, todos estos objetos que puedan oscilar en un momento dado, libreros que se puedan venir abajo, todo esto vale la pena revisarlo. Y otro de los aspectos importantes es, por ejemplo, la cuestión del gas, ¿no? No sé si, por ejemplo, en la zona de Monterrey es común también tener estos grandes tanques estacionarios, como lo es aquí en la zona del centro del país, y entonces valdría la pena revisar que estos grandes tanques estacionarios, que generalmente están colocados en las azoteas, lo que nosotros hemos visto, que aquí muchos de ellos no están
fijados con tornillos al techo al piso de la azotea. Esto es importante porque si se desplazan cuando están medio llenos estos grandes tanques, pueden romper la tubería y entonces podemos tener nosotros una fuga importante de gas. Y con todos los aparatos eléctricos que tenemos ahora, computadoras, electrodomésticos, televisiones, todos estos objetos, la posibilidad de generar un cortocircuito es alta. Y la combinación de un cortocircuito con una fuga de gas pues es un elemento que queremos tratar de evitar a como de lugar, porque entonces hay un potencial de incendio o inclusive de una explosión, y todo esto sería como una consecuencia de alguna manera directa del sismo, ¿no? Entonces habría que pensar un poquito en qué objetos se pueden mover. Estos sismos, la gente que esté cercana al epicentro, para un sismo de 4.5 el movimiento es muy rápido, ¿no? Son a diferencia del movimiento de la Ciudad de México, que es un vaivén muy suave que dura mucho tiempo, hasta 2 minutos llega a durar en los sismos grandes. Para sismos de menor magnitud y epicentros cercanos, la vibración es muy rápida, no pasa en unos cuantos segundos, pero sí es un movimiento, ahí utilizaríamos la palabra intensa, ¿no? Y el intenso sería fuerte. Así Doctor, es. Nada más estamos platicando con el doctor Carlos Valdés González, quien es el director del Servicio Sismológico Nacional. Alejandro. Doctor, otra pregunta obligada tiene que ver con la paranoia. De una u otra forma, al ser algo nuevo para nosotros, todo este asunto de los movimientos telúricos, inmediatamente sale a relucir la paranoia. Hay quien empieza a suponer que si esto se está presentando ahora con mayor frecuencia, mencionaba que en el 2002 hubo 89 sismos y ahora ya van 51 sismos, y bueno, empieza a correr ahora sí que esa cierta paranoia de si no estamos cerca de tener algún movimiento telúrico de una mayor magnitud. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, es difícil el decir si la presencia de estos sismos que pudieran ser, por eso comentaba las cifras, el año pasado se tuvieron 89 eventos sísmicos registrados en el estado de Nuevo León, y en cambio en el año actual, faltando casi un mes para terminar el año, llevamos 51, ¿no? Entonces podemos hablar de esto como un valor. Vamos, para nosotros fue interesante, importante ver que el estado de Nuevo León contribuye con el 1.8% de la sismicidad de todo el país. Entonces no necesariamente implica que se pueda presentar un sismo grande, pero no hay nada escrito y no hay palabra de honor en la tierra. Lo que sí le podría yo decir es que definitivamente es muy difícil esperar un gran sismo. Para mí un gran sismo sería un sismo mayor a magnitud 7 para esa región, porque necesitan haberse ubicado fallas que en el pasado hayan presentado este tipo de sismicidad, y los estudios que se remontan muchos años, que los hacen los geólogos, no evidencian la presencia de grandes fallas con este potencial, pero ya un sismo con magnitudes que pudieran ser cercanas a 6, no necesariamente puede uno descartarlos. Esos en un momento dado podrían ser más comunes. Esto no implica que vaya a ocurrir, pero yo pondría ese como potencialmente los sismos, cuál sería el tamaño de un sismo importante en la región del estado de Nuevo León. Y ya un sismo de magnitud 6, si el epicentro está cercano, sí tiene la capacidad de generar daños, ¿no? Por ejemplo, eso ocurrió este año en la zona cercana a Acapulco. En agosto ocurrió un sismo de magnitud 6 y provocó daños, aunque leves, pero ya daños de alguna manera importantes. Entonces yo lo que sugeriría es no ver esto como una gran preocupación. O sea, si uno voltea en donde están ustedes, en la ciudad de Monterrey, y ve estas grandes montañas, esa es la respuesta, ¿no? Las grandes montañas fueron formadas por estos grandes esfuerzos. De alguna manera uno lo puede ver, ¿no? Es un poco el impuesto que hay que pagar por tener unas montañas tan bonitas como se tienen en estas zonas. Entonces lo mejor es, en lugar de preocuparnos, más bien ocuparnos, el hacer esta revisión, como ustedes bien lo indicaron. ¿Qué es lo que debemos hacer en caso de un sismo? Ya comentamos brevemente los objetos que se puedan volcar, que se puedan caer, que podamos tener la capacidad de llevar a cabo un simulacro. No es una de las cosas que nosotros recomendamos en la Ciudad de México. ¿Por qué un simulacro? Si estamos, por ejemplo, en la casa,
apaguemos, por ejemplo, la luz si el sismo ocurre en la noche o si se va la energía eléctrica, qué tan fácil es salir de la casa, del departamento en el que estamos y llegar a una zona que desde antes nosotros habíamos declarado como una zona segura. ¿Qué sería una zona segura? Una zona en donde no haya objetos o estructuras que me puedan caer, que no haya cables, que no haya, por ejemplo, árboles o letreros, en donde yo, más bien en áreas abiertas, qué tan rápido puedo yo llegar ahí con mi familia, si tengo que abrir una cantidad de candados o de chapas. Todo esto la gente necesita saber, ¿no? Qué tan fácil es tener las llaves, por ejemplo, para salir de nuestra casa o de nuestro departamento. A medida que uno lleva a cabo este tipo de ejercicios, los simulacros, también se va sintiendo uno con mayor confianza, y la sugerencia sería llevarlos a cabo con nuestras familias y llevarlos a cabo en los lugares en donde trabajamos, ¿no? Entonces, no podemos predecir los sismos, no los podemos detener, pero lo que sí podemos hacer es tratar de entender y estar mejor preparados para que estos fenómenos sísmicos, que son definitivamente naturales, es normal y es natural, a pesar de lo que pensemos que tiemble, pero lo que no debe de ser ni normal ni natural es que estos sismos se conviertan en desastres porque nosotros no estamos preparados y no sabemos cuál puede ser el efecto de estos fenómenos.